Mucho hemos escuchado hablar sobre las pruebas que pone la vida, y es que en un sinnúmero de ocasiones nos hemos encontrado ante escenarios completamente similares a condiciones que ya habíamos vivido con anterioridad, solamente que estas en apariencia nuevas circunstancias se nos presentan con personajes distintos y en muchas ocasiones con guiones variados. Pero en esencia sigue siendo lo mismo y es ahí cuando comenzamos a preguntarnos si no es que estamos caminando, dando vueltas en círculos sobre el mismo lugar y entonces surge la pregunta, ¿es que en realidad la vida nos está poniendo pruebas? Porque entonces, cada vez que nos encontramos con un escenario igual al que habíamos vivido, la diferencia versa en que este nuevo escenario se hace complejo, se hace un poco más difícil y cada vez se va intensificando en negatividad. Es por ello que surge la pregunta si realmente es que el universo nos va planteando estos obstáculos y sobre todo con qué propósito, para qué fines. Es de aquí que surgen un montón de dudas y que justamente en esta ocasión nos va a competir a hablar del tema de la complementación, de aquellos ciclos que tenemos que vivir los humanos y sobre todo cómo irlos complementando, cómo es que un ciclo se complementa y sobre todo cómo es que nos desarrollamos como individuos a través de vivir estos ciclos en nuestras vidas. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Sean bienvenidos a un episodio más de este su canal, El Despertar del Ser. En esta ocasión vamos a hablar del tema que hace referencia a la complementación de los ciclos de aprendizaje en el ser humano, a eso que se le ha entendido como las pruebas que pone la vida, como estos obstáculos de aprendizaje que nos da el universo y en general toda esta tendencia hacia el triunfalismo, como regularmente en este sistema que predomina la cultura de la negatividad, como justamente daño colateral de esta tendencia a suponerte mejor que otros, a intentar ser alguien en la vida o a pisotear a otros, pasar por encima de otros para ser justamente este alguien en la vida, cual pues sabemos que esto lo único que ha traído es separación de los unos de los otros y en general un caos constante. Queremos hacer un breve paréntesis previo a iniciar con el tema que nos corresponde, aludiendo justamente en el video pasado decíamos que tenemos aproximadamente 3000 años atorados en lo mismo, en cuestión ideológica, en las idiosincrasias individuales de cada persona en este planeta, aproximadamente las conductas han sido similares, no han existido saltos cuánticos a partir de hace más o menos 3000 años. Hablamos que incluso hoy adoptamos ciertas dogmas. Latinoamérica se rige por ideologías romanas, nuestras democracias están basadas en teorías o en análisis griegos. En general, no hemos dado estos saltos cuánticos. ¿Por qué? Porque la humanidad se encuentra en una especie de bucle de tiempo, caminando en círculos, y esto ha imposibilitado que pues demos los suficientes saltos cuánticos hacia crear una nueva realidad. Incluso nuestro lenguaje se ha quedado muy delimitado. Hay de pronto tratados donde algunos filósofos, algunos sociólogos y psicólogos y en general pues personas que están aportándole a este intento de crear una realidad distinta, más armónica, tienen que hacer un juego de palabras, inventar algunos términos nuevos para poder puntualizar aquellos contextos que desean plantear, y esto evidentemente dice que pues incluso también nuestro lenguaje ya está quedando corto y ya precisamos incluso hacer las modificaciones pertinentes, y esto es debido a que el humano en lo individual no ha logrado entender cómo funciona toda esta condición, toda esta cuestión que hace referencia a los ciclos de aprendizaje que tenemos que vivir.
y si de manera individual no lo hemos hecho, por supuesto de manera colectiva no lo podremos hacer. Es justamente que la colectividad solamente es un reflejo de lo que está en el interior, al igual que el comportamiento que tienes hacia otro ser humano es el mismo comportamiento que tienes en tu interior. Yo por ahí hace algunos días le decía a alguien, pues es el tema de que agregas a un animal en tu estado alterado de conciencia, particularmente en tu neurosis, cuando rompes en cólera y agredes a un animal suponiendo que no hizo caso o suponiendo que pues no llevó el orden adecuado y entonces lo agredes, realmente te agredes tú, porque estás fomentando la agresión y entonces cuando tú cometas un acto que ante una parte de ti ideática, ya no ideológica, ideática, caigas en un error o tal cual cosa, vas a agredirte, quizá no te vas a golpear, o a veces sí, a veces sí, hay quien incluso se golpea, llega a lastimarse de manera grotesca, ¿por qué? Porque ya lo ha hecho con los demás. Entonces lo que tú hagas contigo va a ser resultado, por supuesto, o va a traer como reflejo lo que hagas con los demás. Y una cosa viene unida hacia la otra. Entonces yo le decía, el animal siente que lo estás agrediendo, por supuesto, porque es un ser que siente, que vive, que padece, pero no es consciente de ello, porque está limitado por miles de años de evolución, y él de pronto solamente está interpretando que tú estás reclamando su territorio, porque así funciona en el inconsciente de los animales, particularmente de la mascota. Entonces el tema es que lo haces tú hacia ti, que tú sola te lastimas, y eso lo único que hace es que estás fomentando la agresión y posteriormente lo vas a hacer con la gente que te rodea. Es ahí entonces que nosotros tenemos que ir entendiendo que lo que pasa en lo macro es porque pasa en lo micro, y es que lo que pasa en lo micro, en lo interno, tiene que ajustarse para que lo macro, para que la realidad, para que la colectividad pueda entonces dar el salto cuántico que precisa, porque a pesar de que ya hay personas colaborando para la luz, a pesar de que hay quienes están trabajando las 24 horas del día para crear una nueva realidad, no es suficiente. Todos los maestros sabios, trascendidos, trascendentales de la historia han hecho referencia a ello. Han dicho todo está en tu interior, y aunque todos estos avatares llegaron con la condición de aprender qué es lo que estaba pasando en este planeta y exponer sus puntos de vista y por supuesto ser ellos mismos, como todo mundo lo deberíamos de hacer, ellos hicieron hincapié en que todos tenemos esta luz interna que nos debe responsabilizar para poder hacer las aportaciones concernientes para el cambio armónico y el salto cuántico que precisa nuestra realidad. Pero el tema acá es que las masas o el individuo masificado, como ya lo hablamos anteriormente, sumergido en este sistema triunfalista de competencia salvaje, de enajenación en la cultura de la negatividad, lo único que hace es quitar las manos de la responsabilidad y dejar esa responsabilidad a quien él supone, porque solo supone, y hemos entendido que la suposición es la madre de la frustración y que la base de la suposición son las verdades en cuartas partes, ni siquiera a medias, en cuartas partes, que te lo repites y se convierte en una verdad, pero es solamente tu verdad, porque es una verdad sin evidencia, sin datos, sin estadísticas y sobre todo sin las conjeturas correspondientes. Y entonces esto se convierte en una suposición que se convierte después en una afirmación basada en la nada, basada en la mentira, basada en la falta de verdad. Entonces, estos individuos en modo masificado suponen, el humano masificado supone por sí mismo que tienen que llegar estos avatares de la conciencia, estos representantes de las eras cósmicas, a salvarnos, a sacarnos del bucle o del círculo vicioso en el que estamos, en el que tenemos atorados, decíamos, miles de años. Y no le corresponde a nadie, no es trabajo de un individuo, es trabajo de toda la humanidad para que pueda responsabilizarse y dar ese salto cuántico que en estos tiempos más que nunca precisa nuestra especie. Aquel tema será entender cómo voy yo atendiendo y entendiendo estos ciclos que me pasan a mí, cómo es que yo debo de interpretarlos. ¿De verdad será que la vida me pone pruebas y nosotros consideramos que no? No hay quien en el universo se encargue. Y bueno, para empezar, que lo veremos posteriormente, esto que conocemos como universo en realidad no es una energía cósmica que desde el cosmos llegue hacia en esa línea, hacia nuestros seres individuales a atendernos. No funciona así, porque cada entidad corresponde a una entidad que le va consecutiendo, es decir, cada uno se debe a su cada otro. Y en este orden,
Bueno, quien se preocupa por el planeta Tierra es la galaxia y el Sol particularmente. Y entonces una sección, una fracción del universo se preocupa por esta galaxia y así simultáneamente, en ese orden. Por nosotros quien se ocupe es la energía de Gaia, del planeta Tierra, y nosotros tendremos que también atenderla. Y en ese orden, decíamos, va funcionando cómo es que este universo nos va presentando estos planteamientos. ¿Cuál universo? Lo haremos posteriormente, por supuesto, hablando del subconsciente colectivo, esta red que nos une a todos, esta red de humanos, pues nuestro universo inmediato es este aquí y este ahora, este sistema, esta red de humanos en las que estamos sumergidos, que ahí tiene que ver absolutamente todo el mundo, toda esta red global y mundial que nos une, es la que se va encargando de presentarnos las diferentes condiciones. Y es ahí cuando nosotros debemos de entender y estar muy atentos ante estas condiciones para aprender de ellas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, primeramente hay que entender que el ciclo no es otra cosa más que un círculo. La palabra año justamente hace referencia a esto. Annus, que representa o que significa etimológicamente la palabra año, no es otra cosa más que un círculo. Y este círculo, este año se compone, o la circunferencia, que es de 360 grados, se compone por dos curvas, a su vez cada una con 180 grados. ¿Qué significa esto? A un caminar lineal que va a permitir que se complemente todo este círculo, todo este ciclo. Nosotros somos seres cíclicos, de ahí incluso que los chakras representan o significan también círculos, son círculos energéticos. ¿Y por qué círculos? Porque tienen que estar fluyendo, porque todo lo que fluye, construye, y lo que no fluye se estanca, y si se estanca se pudre, y más que nosotros tenemos que entender lo que somos 80% agua, y si el agua no fluye, por supuesto se estanca y se pudre. Entonces nuestras intenciones van a podrirse porque no están fluyendo, y entonces lo que debe de convertirse en una aventura se convierte en un tormento constante. Un día, igual que un año, igual que cualquier cosa en este planeta, también es cíclico, pero ojo, yo quiero puntualizar en algo. Nosotros sí somos seres polares, por supuesto tenemos polo negativo y polo positivo, pero no somos necesariamente duales. Vivimos en un sistema dual, pero la clave es poder integrarlo. Por eso el número 3 en términos energéticos representa la integración. Por ello tenemos tres componentes, tres factores que componen nuestra intención de ser, y es ahí que tenemos que atenderlos los tres y entenderlos para poder complementarlos. Y aunque somos negativo y positivo, hay una parte una parte en medio de la palabra remedio, volver a mediar, o el equilibrio que está justamente soportando estos dos como una balanza para poder equilibrarlos. ¿Cuál es esta parte que media? Pues la conciencia, el entendimiento, el análisis profundo, la reflexión pertinente. Un día, decíamos, tiene 24 horas, por tanto, si es cíclico, se divide en dos. Y si algo no fuera cíclico, pues se presenta el círculo y se acabó. Si algo no fuera cíclico, se manifiesta la circunferencia de un jalón y se acabó. ¿Pero por qué es cíclico? Porque en este pasaje, en este caminar del tiempo, lo que entendemos como tiempo, que en realidad es ritmo, vamos conjeturando todo este caminar. Y bueno, ¿por qué es cíclico? Porque el universo, el infinito, se representa con dos círculos mezclados como el 8, fusionados, juntos, unidos. Porque no es que el universo sea infinito porque en términos físicos tenga un límite, no, sino porque el infinito es una vasta posibilidad de dimensiones de experiencia, y que entonces un ciclo te garantiza que puedas seguir experimentando, pero no exactamente igual, porque aunque tú hagas un círculo y lo hagas con una máquina, si tú escribes un círculo, nunca va a ser lo mismo ese círculo, siempre va a haber una variante, y aunque lo hagas con una máquina especializada en el mismo exactamente lugar, el segundo círculo que pintes ya va a tener más carga de tinta. Por tanto, nunca de los nunca en el universo un ciclo va a ser idéntico, pero eso no significa que no esté en el mismo lugar, porque el que tú hagas un círculo en el mismo lugar no tiene sentido. Se hace un círculo, de ahí la representación del universo. Si no, la representación del universo fuera un círculo, que ya el círculo en términos geométricos sagrados hace alusión a la unidad, al todo. ¿Pero qué significan dos círculos entonces? Que este todo tiene que evolucionar, tiene que transmutar, tiene que caminar, tiene que ir de círculo en círculo
ir evolucionando o ir expandiéndose para ir creando más todos, para ir creando más círculos. Entonces nosotros tenemos que entender que lo cíclico en realidad es un complemento. Y si ponemos en esta referencia, tomamos como planteamiento el trayecto de un día, entendemos que las primeras 12 horas son la parte propositiva del universo, la propuesta de este planeta a través del Sol. Es cuando tenemos una oportunidad de hacer cosas distintas. Y durante 12 horas, porque es cuando la luz solar está beneficiándonos, es cuando hay más lucidez, hay cuando a través de la luz del Sol nosotros tenemos pues más avidez en nuestro caminar, cuando hay más energía vital en nuestro interior y cuando podemos sacar provecho y hacer más cosas regularmente. Y cuando termina el día lúcido, el sol, cuando se va, ¿qué sucede? ¿Ya se acabó el día? No, quedan otras 12 horas. ¿Qué hacemos en estas 12 horas? Bueno, lo que resta es ir minimizando nuestra voluntad, ir minimizando nuestra energía para entrar en un proceso de reflexión. El atardecer no es para otra cosa más que para entrar en la reflexión de qué, de lo que hicimos en las horas previas a ello. Y posteriormente dejar que entonces nuestro cuerpo vaya a restablecerse a lo que conocemos como descansar o dormir para poder despertar y seguir trabajando en las siguientes 24 horas que se vuelven a presentar. ¿Y qué significa esto? Cuando nosotros no entendemos este proceso de un día, porque un día lo es absolutamente todo, nosotros creemos que vivimos años, pero en realidad vivimos un día. Y aunque se escuche trillado un día a la vez, no se ha entendido la connotación de vivir un solo día, porque en un día cambia absolutamente todo. Es en un día donde una vida se puede destruir o se puede construir de maneras extraordinarias. Es en un solo día, se precisa un solo día. Y sí, evidentemente tú vas sumando día a día las conjeturas que tú traes en tu mente y las ideas y los pensamientos que van sumados. Pero hay condiciones, por ejemplo, que hay personas quienes a punto estuvieron de perder la vida, estuvieron en coma y despertaron y no recuerdan absolutamente nada o tienen una personalidad completamente distinta a la que tenían antes de ese estado. Entonces un día es fundamental, un día lo es absolutamente todo. Un día es como la vía del tren que se puede desviar en cualquier momento. Por ello tenemos que darle sí seguimiento a lo que teníamos y si lo que teníamos no nos favorece, pues tenemos que ahí detenernos para ver qué es lo que está pasando. Porque si no, entonces entramos en el tema. Vamos a caminar de ida y vuelta, círculo, y no vamos a salir de lo mismo. Y decíamos, sí vamos a trascender de círculo en círculo, pero no en el mismo lugar. Y es entonces ahí cuando viene el tema de que suponemos que la vida nos pone pruebas y toda esta pues idea desviada o viciada de lo que en realidad es un planteamiento de la propia inercia de la existencia del humano en este plano. Nosotros tenemos de garantía algo, eso ya es de ley. 3 cosas tenemos aseguradas. Número 1, que nos vamos a morir. Número 2, que vamos a pagar impuestos, aunque no querramos, aunque digamos yo no pago, todo el mundo pagamos impuestos. Por eso son impuestos, porque nos lo imponen. No te están preguntando si lo quieres o no pagar, lo pagas sí o sí. Y el otro es que vamos a padecer problemas. Por más que alguien diga que es completamente feliz y por más que se quiera ir al Tíbet, convertirse en un monje budista o lo que sea, vamos a padecer condiciones negativas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento negativo de la historia, estamos en un momento denso, estamos en un momento complejo de nuestra historia y aunque ya hay todos los elementos para que esto cambie y modifique y nuestra evolución trascienda y entonces profundicemos en otras dimensiones de la existencia, bueno, todavía falta para ello. Y mientras tanto nosotros vamos a tener que vivir y padecer estas condiciones densas. No es el tema, posteriormente lo vamos a hablar, referencia al karma, pero mucho se hace referencia al karma, al igual que a la espiritualidad, decíamos en videos pasados, un individuo que está en modo masificado, en modo miedo, en modo coraje, en modo triunfalista, en modo enajenado, va a buscar la espiritualidad como una válvula de escape y no como un estilo de vida. Va a buscar querer ser bueno y portarse bien porque está cansado de castigarse o de que lo castiguen porque se siente una persona mala o un mal individuo. Entonces no va a recurrir a la espiritualidad como una forma
como un estilo de vida, sino como la opción para dejar de ser malo. Y eso evidentemente pues trae un montón de consecuencias. En general es una hipocresía, es como me porto bien para que no me vaya mal. No, pues tú tienes que hacer lo correcto, convencido de que es lo mejor para el planeta, sin esperar que te quieras premiar o cosas similares. Y en esa distorsión se ha entendido igual el karma. Dentro del sistema del triunfalismo está justificado el atacarnos los unos a los otros, y de ahí nace la culpa y el castigo. Y entonces el karma no es otra cosa más que interpretar de manera viciada que se nos castiga de manera cósmica, que hay entidades que nos castigan porque nos portamos mal, y eso no funciona así. Decíamos, si tú creas, si tú transmutas, si tú entiendes, si tú complementas estos ciclos de aprendizaje, vas creando. Pero si dejas de crear, si dejas de entender, de analizar, de profundizar, de interiorizarte, en general de utilizar todas tus herramientas de tipo intrapersonal, vas a bajar la guardia. Y cuando bajes la guardia, decíamos, te van a pasar 3 cosas. Te vas a morir, vas a pagar impuestos y te van a pasar problemas, vas a tener problemas. Eso es lo que nos pasa cuando dejamos de entender, de utilizar nuestra intuición, que lo vamos a hablar por supuesto adelante. En el siguiente video incluso vamos a preparar un tema relacionado a la intuición, a los déjà vus, a los portales blancos que les llamo yo, que son la oportunidad de meterte y que tu yo alterno te diga es por acá o es por este otro lado. Y dejas de hacer esto y por consecuencia te pasan cosas densas. Y entonces cuando lo malinterpretamos y creemos que la vida nos está mandando, de manera incluso narcisista, es que es una prueba que me está mandando Dios. Y como es una prueba que me está mandando Dios, tengo que aguantar esa prueba. Y entonces bajamos las manos y ni siquiera le damos una intención de entendimiento de lo que nos está pasando. Porque suponemos, otra vez, de manera con faltando a la verdad y a la evidencia, suponemos que así es, y es la voluntad de Dios, y entonces caemos en toda esta pasividad extraña que nos tiene en este bucle de ida y vuelta, caminando en círculos a la humanidad, y que no nos hace reaccionar de manera propositiva. Y no es que nadie nos esté probando, que la vida ponga obstáculos, ni mucho menos, es que nosotros hemos dejado de crear. Ahora, hay condiciones tensas que nos van a pasar, o que pasan a personas allegadas, y nos lo tomamos como personal, y es que como le pasó a alguien que yo amo mucho, siento que me pasa a mí. No, eso es tener un sentido de la empatía muy agudo, y eso es extraordinario. Pero si a alguien más le pasa algo, vamos, no es contra mí la situación, sino es contra su propio aprendizaje. O ahora, nos pasan de pronto cosas densas, y nosotros creemos que todo estoy haciendo bien, y es que nosotros no tenemos que hacer lo correcto para que se nos premie con cosas buenas, sino tenemos que entender que de pronto las cosas densas que se nos proponen o que se nos ponen enfrente es para complementar ciclos de aprendizaje, porque al final de cuentas todo va a pasar y todo tiene un propósito de existir y de estar. Yo personalmente tampoco considero que nosotros atraigamos las cosas negativas. Personalmente la investigación que hemos hecho durante muchos años no dicta en ello, y sé que esto va a crear polémica, cosa que no me gusta, y no funciona así. No es de que yo dije algo, lo decreté y me pasó para que se me quite lo menso, porque tampoco. El universo es sabio, el universo es perfecto, el universo tiene candados de protección para los seres que habitamos en él, y no funciona de esa manera. Pero nosotros tenemos también la facultad de que pasen ciertas cosas para poder complementar aprendizajes. Y si al final de cuentas tenemos en nuestro interior herramientas que nos permiten salir de estos nudos, de estos budos de dolor y de caos, como nuestro subconsciente que determinantemente nos dice vive y sobrevive, supervive y sobrevive, esa es la garantía que tenemos nosotros para poder salir de estas condiciones densas. Por tanto es que nos pasan situaciones densas, porque ya tenemos una situación interna que nos permite salir de ella. El problema es cuando se vicia esta situación y no le damos la atención adecuada, y entonces creemos que estas situaciones nos pasan pues porque tienen que pasar, o simplemente pues porque somos malas personas, o porque somos tontos, o porque lo atraímos de manera negativa, lo atrajimos de manera negativa. Entonces tenemos que entender que los ciclos se van presentando para que nosotros podamos complementarlos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se presentan escenarios que ya nos habían pasado antes y que no los estamos atendiendo? Cuando entramos en negación. Otra vez, cuando suponemos que a pesar de que ya lo vivimos, esta va a ser diferente. Vamos a hablar de las relaciones, por ejemplo, sentimentales, intrapersonal de tipo sentimental. ¿Qué hace que busque mujeres o hombres, cual sea el caso,
con cierto patrón de conducta, con cierta personalidad, y que de pronto no funcionemos, no seamos compatibles, porque en general, aunque tu personalidad pueda ser modificada, pueda ser regulada, tu esencia no va a cambiar, tu esencia ahí está, eres lo que eres. Sí cambia y sí se equilibran los excesos, por supuesto, o lo pasivo o lo excesivo, eso por supuesto que se puede mediar. Tú no eres tus enojos, por ejemplo. Tú eres lo que tú eres, tus enojos son vicios que tú no has atendido y en el momento en el que tú los atiendas pues van a poder minimizarse, pero en general tu esencia ahí está y esa ahí perdura y esa no cambia. Pero no todos somos compatibles en el término de relaciones sentimentales. Y entonces bajo esta premisa pues yo tengo que entender que no con cualquier persona soy compatible y es ahí cuando viene el conflicto. Porque si yo no soy compatible con todo el mundo, ¿qué me hace entonces atender o prestar atención a personas con quienes de alguna manera no vamos a poder embonar y que esto nos va a causar conflicto a ambos? Bueno, ahí es cuando vienen los procesos que tenemos que vivir, sobre todo que se intensifican cuando estamos en la adolescencia, porque de ahí viene la palabra adolescencia, ciencia de experiencia, de información, de vivencias, y adolecer de padecer. Entonces me duele o padezco no tener experiencia suficiente, y es en la etapa de la adolescencia cuando vamos a padecer un montón de condiciones porque tenemos aparte la energía suficiente para poder abordar estas experiencias, y es ahí cuando debemos conjeturar todo ello. Pero como en estos tiempos no hay información iniciática, no hay una formación iniciática en el individuo, pues los jóvenes no solamente adolecen de experiencias, sino también adolecen de información para poder ir con herramientas a vivir las experiencias que deban de vivir. Y en muchos casos se crean complejos nuevos, como el complejo del adolescente eterno, que son estos personajes de 40, 50, 60 años, más oscilan entre los 40 y los 50, que ya con hijos, incluso con nietos, andan viviendo relaciones sentimentales de adolescentes. ¿Por qué? Porque no han podido complementar estos ciclos y no tienen las herramientas formativas en su interior para poder arreglar y entender estos ciclos que tienen que ir complementando. Entonces, cuando yo ya viví y cuando ya experimenté que tal personalidad no cabe, no embona, no fusiona, no cuadra, no complementa con la mía, pues entonces voy a seguir caminando bajo este aprendizaje, y entonces de a poco voy a ir entendiendo pues que yo no quepo con estas personas, que yo no quepo con estos personajes. Ahora, no es que sean malos o que sean buenos, simplemente yo no soy compatible, y si no soy compatible tengo que entenderlo, y que tampoco puede ser de la noche a la mañana, porque muchas veces se crea mucha fricción y a veces no es de inmediato que el entendimiento llega. Tiene que ser, complementado y entendiendo el ritmo de cada individuo, o en general el ritmo de la propia existencia, de la propia vida. Pero si yo voy con el entendimiento de que nada va a cambiar, o sea, de que yo no puedo complementar con este tipo de perfiles de personas, no me voy a engañar, porque si yo me autoengaño y si yo caigo en la negación, lo único que voy a hacer es incrementar e intensificar este ciclo, y entonces voy a dejar de evolucionarlo, de transmitirlo, y voy a comenzar a estar en una especie de bucle de tiempo como si fuese ayer. Por ejemplo, cuando alguien odia a alguien, no es que tiene que pasar una semana para que tú perdones, que incluso a mí la palabra perdón como regulador ni siquiera es funcional. Antes de que exista el perdón tiene que haber la comprensión para no llegar al perdón, porque tú llegas al perdón porque odiaste. Entonces, para no llegar al perdón yo tengo que recurrir a la comprensión y a la máxima empatía para ponerme en el lugar del otro, y por más ofendido que me sienta, pues llegar a la comprensión de cuáles habrán sido sus móviles y quitarme este virus del odio y del coraje. Pero tiene que ser en ese momento, en ese día. Hay quienes tienen odiando 40 años y no pueden salir de ese bucle de tiempo. Para ellos sigue siendo el mismo infierno, sigue siendo ese mismo día. Y hay una película que acabo de ver hace poco de una joven que asesinan, y ella despierta justamente en el momento previo de su asesinato, y es ahí, en ese día, que ella tiene que darse cuenta todos los motivos y las causas por cuales la asesinan. Y bueno, es drama cómico y hace todo una serie de eventos y la matan cualquier cantidad de veces hasta que ella se da cuenta que ha sido su actitud la que hace que genere cierta envidia, y es ello lo que provoca que la asesinen, y entonces ella se da cuenta y cambia su actitud, y bueno, ya saben, todo este rollo hollywoodesco de ya entendí el mensaje. Pero al final de cuentas, en el fondo es ello. En el fondo, un día en realidad
realidad es una aventura extraordinaria, pero cuando nosotros no tenemos las herramientas de tipo internas, intrapersonales, es entonces cuando este día se convierte en un infierno prácticamente, y en lugar de que este sea un día de vida, que cuando nos vayamos a acostar a la cama respiremos y agradezcamos y digamos que excelente día, cada noche antes de dormir es una muerte en pequeño, pues se convierta literalmente en un alma en pena, que ese es el resultado de la gente que padece insomnio. Somos como almas en pena que nos rehusamos a dormir porque todavía sentimos que le debemos al día, y sí lo hacemos. Le debemos la conjetura suficiente, la complementación del entendimiento y todo el aprendizaje que cada día trae consigo. Entonces, si en ese día yo odié y no logré transmutar hacia la comprensión, lo único que va a acontecer es que me atore en ese día y el siguiente día de alguna manera esté atorado en el día pasado, y entonces yo esté en ese bucle de tiempo dando vueltas en el mismo lugar. Y es entonces que decimos, ya suelta, ya perdona, ya es lo que debas de hacer, para que después no tengas que recurrir al perdón como consecuencia de haber odiado. Es ahí cuando se complementa un aprendizaje. Y es así que nosotros tenemos que ver todas las posibilidades, no solamente en el campo de las relaciones sentimentales, sino también en el campo laboral, en el campo familiar, sobre todo en el campo familiar, que de pronto se suscitan un montón de situaciones y que tenemos que aprender a complementarlas para ir transitándolas a lo positivo y que no nos atoren ahí, que complementemos. Repito, no es de la noche a la mañana. No es de ya viví este ciclo, ya lo aprendí y se acabó. No, porque regularmente estamos en un sistema, repito, donde no hay formación interna, donde no hay formación iniciática, donde no hay una individuación real, o donde no hay un aprendizaje de cómo individuarnos, y esto lo único que nos trae como consecuencia pues es evidentemente tardar un poquito más en complementar estos ciclos de aprendizaje. Por tanto, tampoco hay que forzarnos, no va a ser de un momento a otro. Lo ideal sería vivirlo una vez y entenderlo lo suficientemente para que no se repita o para evitarlo. Pero de momento pues tenemos que ir al menos con la conciencia y con la condición de que si ya está repetido este ciclo, como me decía alguien, es que se volvió a repetir, es que haz de cuenta que es el mismo que mi ex, solamente que con diferente nombre, pero hasta los gestos son idénticos. Sí, porque el patrón nos está llevando a repetir la misma condición porque no la hemos complementado mediante el aprendizaje y no hemos aprendido de esa experiencia. Entonces, si ya se nos presentó la experiencia de nuevo, pues vamos a entender cómo va a terminar la trama y no negar a ello, porque a veces la negación lo único que hace es condensar, decíamos, esto denso que se está creando y que cada experiencia en apariencia nueva, pero que en realidad resulta ser la misma, solamente con diferentes personajes y diferente guión, se vuelve cada vez más tóxica y prácticamente más imposible de entenderla y de llevarla a cabo. Entonces, pues tenemos que sí o sí vivir experiencias, complementarlas cíclicamente hablando. Tiene un lado, tiene otro, un lado de propuesta, un lado de vivencia, de experiencia, y el otro de reflexión mediante lo que aprendimos en esa vivencia. Somos seres vivenciales, somos seres empíricos, somos seres que tenemos que concluir experiencias. De manera cíclica repetimos. La primera base del ciclo es cuando está propuesta, la propuesta de la vida, la energía, cuando estamos sumando, cuando estamos echando para adelante, y la otra es cuando ya baja la energía, cuando comenzamos a reflexionar. Todo, absolutamente todo tiene un ciclo, y nosotros tenemos que entender, depositarnos en la mitad de ese ciclo como seres integrales para ver ambas partes y sobre todo para poder sacar las conclusiones. ¿Y dónde nos ponemos? Pues cuando se termine el ciclo. Es precisamente que inicia en un lado, empieza aquí, da 180 vueltas, y ahí cuando giró en 180 grados es cuando volteamos a ver cómo vamos. A la mitad del ciclo tenemos que reflexionar, al igual que asentarnos a un atardecer. ¿Por qué? Porque sigue la parte complementaria de ese ciclo. Y entonces vamos a terminar el día yéndonos a la cama y hacemos la última reflexión para poder concluir el ciclo. Cada día es una oportunidad maravillosa. Todo, absolutamente todo lo que nos acontece en un solo día. No podemos postergarlo y decir para mañana, porque justamente hoy es cuando tenemos la responsabilidad de cambiar cosas que hoy solamente se pueden cambiar, y que a veces no queremos hacerlo por lo que representa, pero una vez que nos decidimos y generamos la suficiente voluntad para llevarlo a cabo, cuando lo iniciamos hoy, ya no lo detiene nada, ya no hay quien lo pare, porque justamente en un día, o los días son como las vías del tren, pueden cambiar el rumbo absolutamente de nuestras vidas. Es un día que puede ser un día de absolutamente desgracia, o que puede ser un día de todo lo contrario. Y si queremos hacer que nuestros días, en general un día es una vida,
o una vida es un día, que nuestros días sean de aventura total, pues tenemos que entender cómo funcionan las aventuras, y las aventuras pues no necesariamente siempre son miel sobre hojuelas. Las aventuras tienen ratos grises, densos, oscuros, amargos, agrios, pero en general, en el fondo siempre hay una ilusión y una emoción latente y constante hacia poder y hacia saber que al terminar esa aventura nos va a quedar el buen saber de boca de habernos llevado a ese momento de la reflexión o al final de ese ciclo, de ese aprendizaje. Al final de cuentas, cuando lleguemos al lecho de muerte, lo único que nos va a quedar son las experiencias que vivimos, lo que nos atrevimos a hacer, lo que hicimos mientras teníamos fuerza de juventud y en general todo aquello que nos impulsó a crear cosas nuevas. La clave acá es no bajar la guardia, no dejar de crear, estar siempre abiertos a las nuevas posibilidades. Hoy un día piensas una cosa, mañana se complementa y cambia completamente tu parecer. O hoy crees que tu vida está resuelta y que tienes un cierto estilo de vida, una cierta manera de existir, y de pronto todo cambia. Y hay que tener que siempre todo cambia para bien, porque nosotros llevamos ese bien en nuestro interior. Todo siempre cambia para positivo porque la facultad de positividad está en nuestro interior. Y si caemos en una actitud de victimización, pues lo único que vamos a hacer es retardar ese proceso, y sí o sí tenemos que hacerlo tarde que temprano, porque lo que queda en la vejez no necesariamente es la sabiduría de toda la experiencia que tuvimos, sino el buen sabor de boca de todas aquellas cosas que vivimos, complementamos y logramos aprender. De pronto va a haber momentos sumamente densos donde nos vamos a doblar y vamos a temer con todas nuestras fuerzas, y el miedo incluso nos va a paralizar, pero en el fondo siempre vamos a tener la oportunidad de ver hacia adelante con esta capacidad llamada el yo alterno, a través de los déjà vus, de la intuición y todo esto que hablaremos en el siguiente video, y nos vamos a animar a caminar hacia adelante, y quizá el miedo nunca se nos vaya, pero logramos encontrar valor donde no había, y cuando después salimos avantes de estas situaciones, pues nos reímos de lo que pasamos. Y eso es lo interesante, que cuando más estemos sumergidos en el caos, en el fondo digamos, voy a salirla como siempre la he salido, y después me voy a estar riendo de esto que viví, pero me voy a estar riendo por lo temeroso que me veía y por lo cobarde que me veía frente al espejo. Pero al final de cuentas eso es parte inherente de la vida, y eso es lo interesante. Y aunque yo creo en esta New Age famosa, que se ha sustituido la religión convencional por una nueva religión de adoración hacia iluminados, hacia maestros ascendidos, hasta todo este rollo, buscar contactar con entidades para que nos digan nuestro futuro, y yo digo que eso es pérdida de tiempo y es viciar la idea general de la evolución. La nueva era no es eso, la nueva era es la nueva era de la trascendencia, de la transformación interna, de empoderar nuestro ser, de recobrar la dignidad cósmica y no estar dependiendo de entidades o de seres que nos rescaten y nos saquen del bucle donde nosotros mismos tenemos la facultad de poder salir. Entonces, por más que yo sepa el futuro, ¿qué caso tendría? Lo interesante de esta hora es no saber lo que nos va a pasar, pero tener una idea de qué es lo que podemos crear a partir de trabajar. Y aunque muchas veces lo hemos hecho y aunque nos haya resultado la fórmula, siempre vas a ver este dejo de temor de si no salen las cosas que nosotros estamos proyectando, y eso es lo que le da el sabor especial a la vida, el no saber lo que se viene, pero yo estoy bien seguro que va a funcionar, y si no funciona, pues no funcionó. Yo sigo intentando a final de cuentas, porque esta es la esencia en general de la condición humana, seguir intentándolo pese a absolutamente todas las contrariedades. Mi nombre es Heriberto Cárdenas. Desde lo finito de mi entendimiento y lo infinito de mi ser, les mandamos un fuerte abrazo de luz a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Solamente que en ocasiones posteriores se nos presenta y es que pareciera que en un sinnúmero de ocasiones de pronto hay escenarios de la vida misma Bueno, justamente en esta ocasión vamos a hablar de los complejos. Ya lo tenía y se me fue. En esta ocasión vamos a hablar. ¿Pero esto qué es?